¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. Rompa el pacto, presidente, así suena la petición que circula en las redes sociales y que pide al presidente López Obrador que no apoye la candidatura de Félix Salgado Macedonio por los procesos de investigación que están abiertos en su contra debido a acusaciones de violencia sexual. Pero el presidente dice literal que ya chole con estas campañas y que es pura politiquería. Veremos qué piensa la mesa. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló que el presidente no se ponga un cubrebocas electoral en sus mañaneras y con ello el presidente podrá ahora referirse a temas electorales. ¿Ganó la libertad, perdió la censura o se desnivela la cancha para el proceso electoral de este año? El Congreso se apresura también para discutir la reforma preferente en materia energética que envió el presidente López Obrador y que ha sido muy cuestionada por instituciones y personas expertas en la materia, incluida la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. Hoy actualizamos el debate en torno a este tema. Quédate con nosotros, que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. Ayer en las redes sociales corrió un llamado al presidente López Obrador. Presidente, rompa el pacto. Inició con activistas, actrices y otras figuras públicas, pero a las pocas horas se sumaron no solamente otras mujeres, sino también hombres y colectivas que convocaron al presidente a una acción que alcanza a todos, a romper el pacto de impunidad, que es una de las patas que sostiene el patriarcado. 6 de cada 10 mujeres en México han sufrido por lo menos una vez en su vida una agresión sexual, según datos del INEGI. Información publicada esta semana en el portal Animal Político apunta que el 95% de las denuncias por abuso sexual y violación no reciben sentencia y quedan en la impunidad. En contra de Félix Salgado Macedonio se han levantado ante la Fiscalía de Guerrero al menos 2 denuncias por violación. 2. Una presentada en noviembre de 2020 fue desestimada porque el delito ocurrido supuestamente en 1998 pues ya prescribió. La segunda, iniciada en 2018, sigue en revisión para ver si procede o no. Además de esas, hay otras tres denuncias públicas en contra del senador con licencia y la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena investiga de oficio 2 de estas 5 acusaciones. Pero aún así, Morena lo sostiene como candidato al gobierno de Guerrero. Al ser cuestionado esta mañana sobre romper el pacto, el presidente López Obrador señaló que respeta mucho a las mujeres que han denunciado a Salgado Macedonio, pero que son épocas de elección y que ya chole con el tema. Así que hay que tenerle confianza al pueblo de Guerrero que eligió a Félix Salgado como candidato. Así lo dijo el presidente un poco en tono molesto. Así las cosas con el presidente y este tema, pero veamos qué opina la mesa. La mesa de este jueves, que realmente hoy no le toca, hoy no es ni lunes ni miércoles, pero hoy nos acompaña mi querida Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Invadiendo la mesa de los jueves, pero muy contenta. Muy buenas noches a todas y todos. Felices de este crossover, como dicen en la tele también. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estef? Bien, buenas noches, Genaro. Bienvenida. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, ni Marvel ni DC tienen estos crossovers. Y hoy nos acompaña, regresa a este espacio, nuestro amigo Jorge Peniche, vaqueiro, abogado y activista. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Genaro, muy bien. Un saludo a ti y a tu auditorio. Ya no estás en Mérida, ya estás en la Ciudad de México, ¿no? Ya estoy en la Capirucha, es correcto. Bueno, pues la pregunta es obligada para nuestra querida Estefanía Veloz, quien ha sido una de las mujeres que han estado pues más activas en este tema de no nada más de romper el pacto, sino de denunciar y de darle voz a las presuntas víctimas de violencia sexual de Félix Salgado Macedonio, y dentro de tu partido de Morena pues también has encabezado, Veloz, junto a otras compañeras tuyas, pues esta resistencia a que un hombre así, un hombre con estas acusaciones en proceso, en investigaciones en proceso, pues sea, digamos, ratificado como candidato de Morena al gobierno de Guerrero. ¿Qué decir? ¿Qué podemos agregar? Le hemos estado dando seguimiento, como muchos otros colegas en los medios, a este tema a lo largo de los días. ¿Qué ves nuevo? ¿La actitud tal vez del presidente de hoy? ¿Ya chole? No, en realidad no veo nada nuevo y eso es lo que me preocupa. Creo que no han cambiado las cosas, simplemente se han puesto mucho más complicadas y se ha quedado una postura mucho más clara, que es la de no se va a retroceder en haber puesto a Félix Salgado Macedonio como candidato, hoy ya precandidato del partido. Y creo que una de las cosas que molestan más y que hacen mucho más ruido a nivel nacional es que hoy parece ser que el partido que siempre estuvo del lado de las víctimas, del lado del activismo, como lo vimos en el caso que pasó en Veracruz hace muchos años, en el que la fiscalía decía que no había violado a una mujer indígena, pero nosotros reivindicamos
la voz de la mujer que decía y que contaba su verdad. Hoy vale más la supuesta versión que pueda tener una fiscalía, hoy vale más la supuesta versión que pueda dar una pseudoinvestigación que dejó de ver muchísimo. Y digo una pseudoinvestigación porque el caso de Félix Salgado Macedonio es de alguien que ha vivido ante el amparo, bajo el amparo del fuero muchos años y que por lo tanto no se le ha podido investigar como dicen que ya se hizo y que por lo tanto no ha visto la justicia. A mí me da mucha tristeza la postura del partido en ser muy reacios a contemplar otras salidas que no sean las cuadradas de lo que marcan las instituciones del partido. Y lo digo porque en la semana pasada, o bueno, no, más bien hace 3 días, la comisión dijo que tenía que ir a comparecer, o bueno, presentarse a la audiencia, Félix Salgado Macedonio. Y ahí dijo, bueno, a partir de esto tenemos 15 días para dar un resultado, el resultado de esta audiencia. A ver, los 15 días se cumplen el 9 de marzo, y el 5 de marzo empiezan las campañas oficiales, lo que quiere decir a todas luces que es algo que ya no se va a echar para atrás. Y creo que más allá de la evidente respuesta del presidente a no entender que esto no se trata de dimes y diretes, y no se trata de politiquería, y no se trata de utilizar el tema de las víctimas en un ir y venir de golpeteo político, sí se trata de que un partido tiene la obligación de recular, porque si bien no tiene la facultad de decir que alguien es culpable o inocente de violación, sí tiene la facultad de decir, esta persona no cumple con las características éticas y morales que necesita el partido o que nuestro partido ha puesto sobre la mesa y que están en los estatutos, y por lo tanto no puede ser candidato. Y yo no lo he visto y creo que no lo voy a ver, y me da gusto que existan voces dentro de la resistencia en los espacios donde se toman decisiones como la de la compañera Citlali Hernández, que ha sido muy reacia a esto, pero no veo esto ni una reacción positiva por parte de otras autoridades del partido. Yo simplemente creo que se están dando o le están dando más espacio o más importancia a la voz de un hombre que a la voz de muchas mujeres dentro del partido. De muchos militantes. De muchas militantes, y creo que nadie merece desgarrarse las vestiduras por un partido en el que se les dice constantemente su opinión. Hoy, sorry, pero no me interesa, y creo que eso es lo que estamos viviendo hoy, no solo yo, sino muchas otras compañeras, y me parece muy desafortunado porque creo que la 4T era un espacio para transformar y, como tú bien decías, regenerar la vida del país, y pues se ve muy difícil hacerlo así, si no se toma en cuenta las exigencias del movimiento feminista. Claro. ¿No? Dice una de las presuntas víctimas, o una de las mujeres que está acusando a Félix Salgado Macedonio de haberla violentado, Basilia Castañeda, Lisa, que la decisión es realmente del presidente, y por ello ella le dice al presidente que tome una decisión respecto a un tema que a ella le jodió la vida. Así lo dijo. ¿Cómo lo ves? ¿Y qué decir también de la actitud del presidente de decir ya chole? Pues muy lamentable, y en redes sociales justamente se estaba discutiendo si era la mejor de las técnicas, y sobre todo el destinatario único de este mensaje de romper el pacto, dirigir la exigencia a Andrés Manuel López Obrador. Yo coincido con Estefanía en que en realidad hay una responsabilidad de partido, tiene no solo los militantes y los tomadores de decisión adentro de Morena, como podrían ser Mario Delgado y Citlali, una responsabilidad histórica ya al margen del proceso electoral de este año, sino porque genuinamente pues en México se viene gestando desde hace muchos años un movimiento de reivindicación de la causa de las mujeres que en este particular caso pues queda completa y absolutamente desoído, queda huérfano, y además en un estado pues que sí vale la pena recordar que vive una situación de violencia de género muy importante, con municipios particularmente como el puerto de Acapulco, donde hay muchísimo tráfico y comercio sexual que afecta mucho a las mujeres, y donde estamos teniendo, por ejemplo, un incremento nada más en el estado de Guerrero del 12.8% en los delitos contra la libertad y la seguridad sexual de las mujeres, un incremento del 3.5% en la violencia de género, y donde Guerrero es el ranking entre el 6 y el 8 en los delitos que se cometen contra las mujeres, tanto en homicidio, en extorsión, en delitos contra la libertad sexual y la libertad personal, muy por encima de la media nacional, y sin duda alguna para todas esas víctimas de todos esos delitos, tener y ver a Félix Salgado Macedonio en la boleta no solo será una ofensa, sino también es un mensaje de impunidad muy serio para quien dejó además ir
el municipio también de Acapulco cuando lo gobernó, pues a muy mal estado, siendo no solo un potencial agresor sexual, sino claramente un probado mal gobernante para los cargos que ha ocupado. Ojalá que se rectifique y ojalá que las mujeres no dejemos de mandar este mensaje no solo al presidente ni al partido en este caso, sino también a todos los demás hombres que forman parte de este pacto patriarcal. Lo tienen que romper y silenciarse es tomar partido por el agresor. ¿Qué decir, Jorge, de todo esto? Porque en efecto, el presidente decía en la mañana es que hay una campaña mediática y hay mesas donde se discuten estos temas, pues evidentemente, porque es un tema importante, es un tema que lastima a la vida de este país, la justicia de este país, y que tiene que ver con esas violaciones que conocemos todos los días y esas agresiones que hay en contra de las mujeres. Y en efecto hay un pacto de no agresión entre los agresores y entre quienes cobijan también, digamos, a este tipo de violaciones y de acusaciones en contra de acusaciones que hacen muchas mujeres y que hemos visto a lo largo de los años, sobre todo a partir del movimiento del Me Too, pero que en México, digamos, han hecho y tenido mucha resonancia. Entonces, ¿por qué insistir en dejar a este señor en la gubernatura? ¿Por qué no poner otro candidato? ¿Por qué Morena, que había prometido regenerar la vida nacional, se queda con él? Pues yo creo que porque en este país hay muchos pactos que van más allá del presidente y de Morena, y es el pacto de impunidad, el propio pacto patriarcal, y estos se solapan entre ellos. Yo, a diferencia de Estefanía, sí veo algunas cosas nuevas, y es que el presidente hoy mostró su verdadera cara, ¿no? Pero ya la había mostrado en otras ocasiones, pero creo que es un tipo al que no le gusta que lo cuestionen, creo que es un tipo que de verdad hoy sí mostró una patología de delirio, de persecución y de egocentrismo grave, porque frente a un tema de una alegada víctima de violación sexual, logró hacerlo un tema de él y de la persecución que él ha vivido, lo cual para mí pone nuevamente de manifiesto que el señor no tiene ninguna empatía por las víctimas, ni de violaciones graves a derechos humanos, ni de violencia sexual. Y al final del día que todo se trata de él y de su lucha, ¿no? Y lo cual me parece un poco preocupante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo sí estoy en contra de cómo se ha direccionado este ataque hacia las mujeres feministas, exigiéndoles a ellas respuestas cuando las respuestas no están en ellas. Creo que lo hablaba con algunas personas, es de alguna manera quitarnos responsabilidad a los hombres, porque los hombres también tenemos que romper este pacto. Sin embargo, creo que no podemos seguir diciéndole a este señor el presidente más feminista de la historia, ¿no? Pareciera ser que el tema del gabinete paritario es simplemente una excusa para que digan, mira, vean a mi gabinete 50-50 y entonces puedo ser una persona que no entiende la causa de la violencia de género, que no entiende las necesidades de personas que están reclamando justicia. Y como decía Elisa, el señor abiertamente es, además de un mal gobernante, que era una persona señalada de haber cometido violación, ¿no? Yo me quedo simplemente con, creo que hay momentos en la historia personal en la cual hay que tomar decisiones y tanto Mario Delgado, Citlali, etcétera, porque esto no es solo el movimiento, ¿no? Hay un movimiento legítimo con reclamos importantes que se supieron canalizar a través de Morena, pero realmente hoy el presidente para mí demostró lo pequeño que es ante estas cuestiones, ¿no? Hay una brecha enorme, ¿no, Alejandro? Con el movimiento feminista hay una brecha enorme que parece ser que no está llegando a los oídos del presidente, los reclamos de muchas mujeres que desde que empezó este gobierno, desde el 2019 han salido a las calles, enero de 2019 y en adelante, y que en ocasiones también han ido afuera de Palacio Nacional a exigir el fin de la violencia de género. ¿Cómo lo ves este tema? ¿Se conecta? ¿Lo conectas? ¿Qué decir tú que tienes también el corazón en la 4T respecto a esto? Que evidentemente pues parece ser que no están escuchando a nadie. Pues en principio quisiera remitirme al problema de origen, qué fue lo que originó todo esto, y fue la imposición por parte de un órgano externo del partido, de una dirigente que jamás hubiera podido ganar a través del voto de la militancia partidista. El régimen anterior optó por nombrar o por imponer en el Partido del Cambio un dirigente cómodo y muy funcional a la vieja política, la política tradicional de los pactos cupulares y de las designaciones. 2018 fue una gesta cívica histórica porque se logró derrotar al viejo régimen, pero lo que no se está previendo y es lo que hay que evitar a toda costa es que ese viejo régimen se cuele a través de Morena en estas elecciones de 2021. Y es cierto que también aquí hemos escuchado mucho de feministas de ocasión, mucha derecha feminista y de aliades que pues
revelan su doble moral o su doble rasero o su criterio selectivo. Por ejemplo, el caso de Aguilar, que a mí me parece el más exabrupto, que prácticamente sugiere que en Guerrero no necesitan a un... Después de calificar a Salgado Macedonio como macho violador, dice Guerrero no necesita a un gobernante que se parezca a ellos. Prácticamente apelando a un Maximiliano de Habsburgo que vaya a hacer la labor civilizatoria. Y yo creo que entre todo estas cosas, aspecto que es bastante criticable del proceso de selección del candidato en Guerrero, creo que es bastante loable la lucha que muchas mujeres están dando desde adentro, el feminismo dentro de la Cuarta Transformación, voces muy valientes, yo diría Citlali Hernández desde la Secretaría General, Olga Sánchez Cordero, hoy mismo secretaria de Gobernación, también planteando que esto sería inaceptable. Y esas son las voces que yo creo que resalto, que están dando la lucha desde adentro, que no van a claudicar y que asumen compromisos, pero también un compromiso que es crítico y que pone límites. Bien. Y yo diría que hay que esperar también a que la Comisión de Honor y Justicia emita su fallo final, pero lo cierto es que ojalá y no se dejen intimidar, amenazar o que no les crean a los mensajeros que luego charolan con charola ajena y que asuman una posición en plena autonomía y en apego a sus convicciones personales. Ahí hay mujeres valientes, pero ojalá y no se dejen presionar y decidan en bienestar del proyecto de transformación. Bien, a ver, rapidísimo, veloz, porque levantaste la mano, porque nos tenemos que ir a corte, además ya nos pasamos un poquito del tiempo. Esto más en un mensaje de lo que se dice, ¿por qué ahorita? ¿Por qué ahorita se habla de esto? Porque se utiliza en la mayoría de los casos, ¿por qué ahorita? Hay un interés detrás. El por qué ahorita es porque hemos construido después de muchos años con el Me Too y con el movimiento feminista un espacio óptimo para que por fin las víctimas de abuso sexual desde hace muchos años puedan hoy enfrentar a sus agresores, porque hoy ya no es hace 20 años, porque hoy ya existe por lo menos un movimiento que las acuerpa y que les cree. Por eso es porque hoy, pues porque ahorita existe un movimiento feminista que dice, todas las personas víctimas de abuso sexual, no importa el tiempo que haya pasado, hoy llegó el momento de enfrentar a sus agresores, de señalarles y decirles, tú me hiciste esto y hoy tienes que enfrentarte a la justicia que debiste haber visto la cara hace 20 años. Por eso, porque ahorita, porque hemos construido este espacio y este momento histórico para que las mujeres y las personas víctimas de abuso y de violencia puedan hoy contar su historia. Bien, pues vamos a darle seguimiento a este tema porque evidentemente no se acaba ahí y hay todavía la esperanza para muchas feministas y para muchos de sus aliados de que Félix Salgado Macedonio no sea el candidato finalmente a la gubernatura de Guerrero. Hacemos una pausa y al regresar el Tribunal Electoral revocó el acuerdo por el cual el Instituto Nacional Electoral, el INE, limitaba las expresiones políticas del presidente López Obrador, es decir, el mandatario podrá hablar de elecciones en sus conferencias mañaneras. El INE se excedió, como dice el tribunal. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.